Nunca pensé que el roce de su mano, una tarde cualquiera en el bullicioso mercado de Triana, mientras el sol de Sevilla bañaba de oro nuestros rostros, pudiera ser el detonante de una silenciosa catástrofe que aún hoy me persigue. Fue en ese instante fugaz, casi imperceptible, donde algo prohibido y hermoso se encendió entre mi hermano y yo, cambiando para siempre la familiaridad de nuestros lazos por el peso de un secreto insondable que respiraba entre las sombras. Más para desentrañar cómo dos almas, unidas por la sangre, se atrevieron a cruzar una línea invisible, debemos regresar a los murmullos de aquella primera noche, cuando la inocencia aún danzaba en nuestros corazones sin prever el fuego que se avecinaba. El laberinto se extendía mucho más allá de las puertas de la maestranza o los confines de nuestra casa en Triana. Se había enroscado en cada fibra de mi ser, en el sutil roce de mi piel contra el lino de mis sábanas o el áspero tacto de los libros en la editorial. Madrid, con su bullicio y su impersonalidad, se convirtió en un refugio, un lugar donde podía intentar reconstruir a la Carmen que había sido antes de aquella noche, o quizás, una Carmen que nunca había existido del todo. Mi pequeño apartamento, con sus paredes blancas y sus muebles funcionales, era un contraste brutal con la opulencia tranquila y los secretos murmullos de nuestra casa familiar en Sevilla. Aquí, en la capital, me envolvía en prendas más estructuradas, chaquetas de lana fría en invierno, blusas de algodón con cuellos altos, faldas de paño que ocultaban la forma de mis piernas. Era un intento consciente de protegerme, de borrar la sensualidad que la seda lavanda o el encaje negro habían desvelado. Pero era inútil. Cada textura, cada sombra, cada silencio me traía de vuelta a él. Por las noches, la soledad del apartamento se hacía más densa. A menudo me encontraba desempacando cajas viejas de Sevilla, mis dedos rozando un trozo de tela que me transportaba. Una tarde, encontré mi bata de seda Burdeos, la misma que había llevado aquella noche de tormenta. Su tacto, tan suave, tan fluido, me produjo un escalofrío. Me la puse, sintiendo cómo se deslizaba sobre mi piel como una segunda capa de recuerdo. El encaje de los puños y el cuello, un bordado delicado de otro tiempo, se sentía ahora como un mapa de sensaciones. Lo que había sido una prenda de confort, se había transformado en un talismán de lo prohibido. Me miré en el espejo, la luz tenue de la lámpara proyectando sombras sobre la tela que se adhería a cada curva. No era solo la bata, era el fantasma de su toque, el eco de su aliento, la memoria de sus ojos ardiendo en la penumbra. Me vi a mí misma, pero también a la mujer que me había convertido en sus brazos, una mujer con el corazón dividido y el alma marcada. La distancia, lejos de diluir el sentimiento, parecía intensificarlo. Las llamadas de Miguel eran esporádicas, siempre breves, llenas de las trivialidades de la vida universitaria y los progresos en su carrera. ¿Cómo va la editorial, Carmen? Ya te has acostumbrado a Madrid. Su voz, siempre esa voz grave, intentando ser normal, pero para mí, cada sílaba era un eco de su susurro en mi oído, de las palabras que nunca dijimos en voz alta. Yo respondía con la misma cortesía, con una máscara de profesionalidad y despreocupación. Todo bien, Miguel. El trabajo es exigente, pero me gusta. Madrid es un torbellino. Hablábamos de los padres, de las noticias de Triana, de cualquier cosa que no fuera asterisco nosotros asterisco. Pero en esas pausas, en los segundos que seguían a un adiós apresurado, el hilo invisible se tensaba hasta el límite, vibrando con todo lo que no se había dicho. Mis sueños se poblaban de Sevilla. Veía los patios de naranjos bajo el sol andaluz, sentía el aroma del azahar mezclado con el pimentón de las palomitas. Y a él, siempre a él, con su camisa de lino arrugada sobre los hombros, sus ojos oscuros fijos en los míos. El recuerdo de su mano rozando mi muslo bajo el encaje de mi vestido en la maestranza era una tortura deliciosa, una chispa que se reavivaba cada noche. Era un error. ¿Un capricho de la juventud, una exploración peligras de límites? ¿O era algo más profundo, algo tan arraigado en la sangre y el alma que no podía ignorarse?
Me obligaba a sumergirme en el trabajo, a llenar mi mente con manuscritos y correcciones. El mundo editorial era exigente, pero me ofrecía una distracción. Aún así, mientras revisaba las páginas, mis dedos a menudo trazaban patrones en la cubierta del libro, imaginando el tacto de su piel. Era un fetiche silencioso, una obsesión que se manifestaba en los detalles, en la búsqueda de esas texturas que me recordaban a él. El lino suave de una chaqueta de verano, la rigidez del cuello de una camisa de popelina, incluso el algodón crujiente de una servilleta en un café. Todo podía desencadenar una oleada de recuerdos, una punzada de anhelo. Una tarde, mientras revisaba unos poemas sobre el amor y la pérdida, llegó un correo electrónico que me sacudió. Era de mamá Elena. Querida Carmen, ¿podrías encargarte de revisar los papeles de la tía Isabel? Parece que ha dejado su casa en herencia y hay que gestionarlo todo. Sabes lo meticulosa que era y seguro que querrá que estemos todos implicados. Miguel dice que podría ayudarte con los temas de arquitectura, ya sabes, si hay que hacer alguna reforma, ¿qué te parece si volvéis los dos a Sevilla el próximo mes, para ver todo con calma? Papá y yo nos iríamos unos días a la playa y podríais tener la casa para vosotros, como en los viejos tiempos. Mis manos temblaron al leerlo. La casa. Sevilla. Nosotros dos solos. Como en los viejos tiempos. Era la frase clave, la que resonaba con una ironía brutal y una promesa velada. No sería como en los viejos tiempos en el sentido de la inocencia perdida, sino en el sentido de una repetición del escenario, una oportunidad para que el laberinto revelara su siguiente pasaje. La casa de la tía Isabel estaba en el barrio de Triana, a solo unas calles de la nuestra. Antigua, con los techos altos y el aire pesado de los secretos guardados. Se me heló la sangre. ¿Sería esto una coincidencia o el destino entrelazando nuestros caminos de nuevo? La tía Isabel, con su costumbre de legar no solo bienes, sino también enigmas. La idea de volver a Sevilla, de estar bajo el mismo techo que Miguel, hizo que mi corazón se acelerara. La perspectiva era tan aterradora como deseable. ¿Cómo reaccionaría? ¿Había sentido él la misma carga de ausencia, el mismo anhelo silencioso que yo? ¿O la distancia había actuado como una cura para él, borrando los contornos de aquella noche? Me levanté y fui a la ventana, observando el cielo gris de Madrid. Sentí el pulso de la ciudad bajo mis pies, pero mi mente ya estaba en el sur, en la luz dorada y la promesa de un reencuentro que podría ser el fin de todo, o el comienzo de algo mucho más profundo y peligroso. El encaje de mi bata, que aún permanecía doblada en la maleta, parecía vibrar con anticipación. La cuenta atrás había comenzado. Madrid me acogía con su frenesí, un contraste abrumador con la lentitud dorada de Sevilla. Mi apartamento en el barrio de Malasaña, con sus paredes blancas y sus muebles modernos, era un refugio, pero también una cárcel para los pensamientos que me asaltaban. Mi trabajo en la editorial era absorbente, las pilas de manuscritos, las reuniones con autores, el ajetreo constante de la imprenta. Pero incluso en medio del ruido, Miguel era un eco silencioso. Cada vez que pasaba por una tienda de lino, mi mente recreaba la imagen de su camisa arrugada, la textura que ansiaba tocar. Cada destello de encaje en un escaparate me transportaba al tacto de mi vestido en la maestranza o a la sensualidad prohibida de mi bata Burdeos. Era una tortura exquisita, un fantasma que se aferraba a mi piel. Me había acostumbrado a la distancia, a la rutina de las llamadas esporádicas y las visitas cortas. Pero la verdad era que la distancia física no había mermado la conexión. Al contrario, la había sublimado, convirtiéndola en un anhelo constante, una melodía silenciosa que vibraba bajo la superficie de mi día a día. Había noches en las que el insomnio me consumía y me encontraba caminando por el apartamento en mi camisón de satén, una tela fría y suave que resbalaba sobre mi piel como una segunda capa de soledad. Miraba por la ventana los tejados de Madrid y me preguntaba qué estaría haciendo él. ¿Me pensaría? ¿Recordaría la humedad de aquella noche,
el estruendo de la lluvia,